¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy Miguel Covarrubias y les voy a pasar una presentación con una serie de imágenes para que discutamos este tema de los mitos y realidades de la arqueología maya. Bueno, hay muchos mitos acerca de la arqueología maya, entre los cuales pues destacan los siguientes. Una es que los mayas desaparecieron misteriosamente. Otra es que los mayas eran un pueblo pacífico. También se habla de que hubo un viejo y un nuevo imperios mayas. Aparte de eso, yo en mi experiencia me he topado siempre con que la gente cree que los arqueólogos buscamos tesoros. Y, peor tantito, que nos quedamos con los hallazgos. Por otra parte, el público en general siempre recibe noticias de que los arqueólogos encontraron lo más antiguo, lo más grande, lo más espectacular. Son las noticias que a la prensa le gusta vender. Vamos a hablar un poco de eso. Y por último, la que a mí de plano no me cuadra es el argumento de que los alienígenas construyeron las pirámides. Vamos a comenzar con una breve explicación de qué es lo que estudia la arqueología. La arqueología estudia a las sociedades humanas del pasado a través de sus restos materiales y biológicos y las relaciones que estos restos tienen entre sí en los contextos. Esta es la explicación más sencilla que yo les podría dar acerca de qué es lo que hace la arqueología, de qué se trata la arqueología. Los restos materiales son todos aquellos materiales que son fabricados o manipulados por el ser humano y junto con restos biológicos, ya sean de sus propias osamentas, de sus propios esqueletos, o de restos de sus alimentos, o de, por ejemplo, huesos o conchas que usaban para crear muy bellos artefactos. Todos estos quedan sellados dentro de lo que se llama una matriz. Es como una fotografía que queda en el tiempo. Y dependiendo de su posición, si están más arriba o más abajo dentro de esta matriz, nos puede dar una serie de elementos para entender este rompecabezas con el que estamos tratando. Entre estos materiales, para el caso específico de los mayas, destacan primero la cerámica, segundo los restos biológicos como huesos, la piedra tallada, ¿sí? Son básicamente los materiales que predominan en el utillaje, en los artefactos o las cosas que usaban los antiguos mayas. Entonces aquí, por ejemplo, vemos un vaso muy bello, un plato polícromo, ¿sí? Un cráneo que fue usado como trofeo, un cráneo humano, que procede de Belice y que fue labrado profusamente con muy bellos grabados, una placa de jade con un gobernante y otro material muy importante es la obsidiana, que es un vidrio volcánico que procede de zonas donde hay volcanes. Ustedes saben que en la península de Yucatán no hay volcanes, no hay montañas de origen volcánico. Entonces, mucha gente cree que los arqueólogos también podemos leer los glifos. En algunos casos sí,
pero déjenme comentarles que es la epigrafía la que estudia precisamente la escritura jeroglífica, y esta es una rama de la historia distinta de la arqueología. La arqueología se considera una rama de la antropología. Sin embargo, ambas se complementan, pero la información escrita, ya sea la actual o la que hayan dejado los antepasados, pues muchas veces tiene una intención y muchas veces no está tan próxima a la realidad. Les quiero explicar cómo es el trabajo de un arqueólogo. Básicamente tiene 3 etapas. La primera es la que comprende los estudios de superficie. O sea, primero se analizan los restos materiales, ya sean edificios, sean depósitos de cerámica, etcétera, etcétera, en superficie. Entonces, en esta etapa, en esa primera etapa, pues esta incluye hacer recorridos, elaborar mapas, recolectar materiales que están en la superficie, siempre conservando la posición que tienen, siempre registrando esta posición. En segundo, digamos, la segunda etapa ya implica excavaciones, que pueden ser horizontales o verticales. Las horizontales son para conocer un contexto en su más gran amplitud, mientras que las verticales nos permiten establecer cronologías, ¿sí? Todo el suelo normalmente se conforma con capas que se van formando con los años. Entonces, lógicamente, entre más profundidad, mayores de antigüedad. Esto es la generalización, aunque a veces pueden haber variantes, ¿no? Y esas excavaciones pueden tener las modalidades de salvamento, de rescate y de investigación. Como sea, en la tercera etapa, todos los materiales, todos los datos que obtenemos, tienen que pasar a estudios de gabinete. Dentro de esto se realiza la restauración y el análisis. No estoy hablando de la restauración arquitectónica, ojo, estoy hablando de la restauración de los materiales. Imagínense, por ejemplo, un hueso que ha estado enterrado durante 1000 años, a la hora de sacarlo a la intemperie, pues empieza a haber un proceso de deterioro más acelerado, entonces requiere que se traten y que se restauren para poder estudiarlos. Ahora, en cuanto al salvamento, ¿sí? Son operaciones que se realizan cuando va a haber una obra de infraestructura, ya sea pública o privada, y el salvamento es una investigación que se hace antes de que inicie la obra. Y obviamente, para no afectar a la obra, al constructor, se tiene que hacer en el menor tiempo posible. Por otro lado, el rescate es una investigación que se hace después de que ya ha habido un daño. Lo importante en la arqueología es registrar los contextos, ¿sí? Los materiales que contiene y sus relaciones, e interpretar los restos hallados. En este caso, por ejemplo, en las imágenes que están viendo, pues es doblemente un salvamento y un rescate, porque es una carretera antigua que ya existía. Cuando se hizo la primera carretera, se dañó una estructura prehispánica, es en este caso el cimiento de una casa de forma ovalada. Entonces, si pueden ver la carretera antigua, se llevó prácticamente la mitad de la casa. Y en un proyecto ya moderno de ampliación, ya entramos los arqueólogos a estudiar, digamos, las orillas de esta carretera que ya existía, antes de que la hagan más ancha, porque al hacerla más ancha van a destruir todo lo que había quedado a la orilla, aunque ya estuviera dañado.
Y en estos casos, por ejemplo, pueden estar junto a la carretera entierros como el que se ven a la derecha con ofrendas. Entonces, nuestro trabajo en este caso es registrar y rescatar todos los materiales que se puedan para poder entender de qué clase de sociedad estamos hablando. Ahora, ¿dónde van a parar las piezas que encontramos? Bueno, en el caso de México, la ley en materia arqueológica establece que la posesión y o comercialización de restos arqueológicos es un delito. Esto se aplica para cualquier persona, pero en el caso de un arqueólogo existe el agravante. Entonces, en este caso, las penas que marca la ley serían dobles. Todos los hallazgos que hacemos los arqueólogos en México tienen que ser resguardados y conservados en instalaciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Háblese de laboratorios, bodegas y museos, por ejemplo. Salvo en muy contados casos, los arqueólogos tenemos una muy profunda ética profesional. En nuestra formación se nos enseña a querer la profesión y generalmente los arqueólogos reconocen el mayor valor de la información que el valor que pueden tener los objetos en sí. La arqueología es una profesión que realmente se ofrece por gusto y pasión. No es para volverse rico. Para un arqueólogo es más importante hacer aportaciones científicas que el dinero. Entonces, eso de que nos quedamos con las cosas, pues imagínense, ¿no? O sea, no es cierto para nada. Los arqueólogos libramos una lucha desigual contra el progreso. No se trata de impedirlo, sino de lograr un equilibrio entre los restos que se destruyen inevitablemente y la información que se recupera. Se trata de preservar lo más que se pueda. Entonces, por ejemplo, a mucha gente cuando inicia una construcción ignora que están sobre vestigios arqueológicos. En el caso del área maya, existen miles y miles y miles de plataformas pequeñas, realmente bajas, no muy altas, son pequeñas elevaciones que se hicieron artificialmente, donde estaban las casas de los mayas. Y esas pequeñas plataformas contienen muchísimo más información que una gran pirámide. Sin embargo, también hay gentes que se pasan de listos, como en la imagen de arriba a la derecha, que es una destrucción muy lamentable de una gran estructura prehispánica, de una pirámide prácticamente, con bóvedas, etcétera, etcétera, que se hizo en Belice, para usarla como banco de material. Entonces, las leyes en Belice son un tanto diferentes a las de México, pero finalmente se castigó a los responsables. En el caso de nuestro país, de México, son tantos los vestigios arqueológicos que prácticamente resulta imposible protegerlos todos. En la imagen, por ejemplo, de abajo a la derecha, pueden ver una plataforma que fue destruida al hacer una calle y encima de eso, pues ya se están construyendo casas, ¿no? Es parte de un fraccionamiento. Entonces es muy lamentable que no se hagan por lo menos el estudio y el registro de los materiales antes de destruir la construcción, ¿no? Como les digo, son tantas, son miles, que no podemos impedir su destrucción, pero es mejor que las destruya un arqueólogo de forma controlada a que llegue una máquina y deshaga todo sin ningún criterio. Bueno, ya entremos en materia en lo que es la arqueología maya. Les quiero comentar que esta pues inició prácticamente hace más de un siglo y medio, ¿sí? A mediados del siglo XIX, un poco antes, y es precisamente con la llegada de los viajeros del estadounidense John Lloyd Stephens, acompañado
del arquitecto británico Frederick Catherwood. Ellos son los que realmente dieron a conocer y generaron un gran interés en el mundo por los vestigios arqueológicos mayas. Frederick Catherwood era un muy hábil ilustrador, entonces nos dejó estas imágenes bellísimas y además valiosísimas porque vemos en sus imágenes cómo estaban estos edificios hace un siglo y medio, antes de que hubiera cualquier tipo de intervención arqueológica, de cualquier clase de restauración. Si pueden reconocer los lugares que se muestran, bueno, pues arriba en el lado izquierdo central está el famoso arco de Labná, arriba a la derecha está el castillo de Tulum, abajo a la izquierda el castillo de Chichén Itzá y abajo a la derecha el templo del adivino en Uxmal. Entonces, desde entonces que se generó este interés que les estoy comentando, hubo muchísimas otras personas que les siguieron, algunos de ellos ya arqueólogos profesionales, y trataron de explicarse qué es lo que estaban viendo. Entonces, cada vez fueron encontrando, aparte de los sitios que reportaron Stephens y Catherwood, se fueron encontrando más y más sitios arqueológicos. Obviamente, algunos por su monumentalidad o excepcional estado de conservación llamaron más la atención que otros. Pero se empezaron a formular teorías. Bueno, hubo gente que pensaban que eran habitantes de la Atlántida o que venían de África, etcétera, etcétera. Pero bueno, muchos reconocían que efectivamente eran los mismos mayas los que habían construido todas estas magníficas ciudades. Y una de las cosas que ellos pensaron al principio, por ejemplo, este gran arqueólogo Sylvanus Morley postulaba que los sitios arqueológicos de la zona sur, digamos de las tierras bajas del sur, eran más antiguos que los de las tierras bajas del norte. Y entonces él empezó a hablar de un viejo imperio y un nuevo imperio. El viejo imperio comienza desde el inicio de la civilización, ¿sí? Y hay un momento en el cual estas ciudades se abandonan y después de eso surge un imperio nuevo en el norte de la península, lo cual pues con el tiempo y con el avance de las investigaciones fuimos viendo que no era tan cierto. Este llamado colapso maya se empezó a ubicar, como les dije hace un momento, al final de la época clásica, ¿sí? Como si el viejo imperio hubiera durado desde el inicio de la civilización, por lo menos 1500 años antes de Cristo, hasta casi 1000 años después de Cristo. O sea, es una historia muy larga. Pero a mí cuando me preguntan realmente del colapso maya, yo les pregunto, ¿cuál de todos? Porque ahora, con las nuevas investigaciones, sabemos que hubo colapsos en el preclásico medio, o sea, por ahí del 500 antes de Cristo o antes, ¿sí? En el que ahora llamamos protoclásico, ¿sí? Más o menos al inicio de nuestra era, ¿sí? Obviamente el del clásico terminal, ¿sí? También en el postclásico hubo problemas, y hasta en la época colonial, que para mí sería realmente el verdadero colapso, es cuando se modificó totalmente la forma de vida de los mayas. ¿Qué es lo que pasa? O sea, por una serie de circunstancias, sí, las ciudades que florecieron en todos estos periodos que les estoy mostrando, en algún momento se abandonan, pero no quiere decir que la gente desaparezca misteriosamente, simplemente se van de las ciudades. Sí, posiblemente hayan habido conflictos muy graves, pero incluso lo hemos visto en situaciones ya más recientes como la
famosa guerra de castas que se llevó a cabo en el siglo XIX, en el cual pues un grupo de mayas de Quintana Roo quiso formar una república independiente, pero cuando eran atacados por el ejército mexicano, lo que hacían era dejar los pueblos, meterse en la selva, no dejarles nada de comer, envenenar el agua. Entonces no había forma de que se quedaran. Lo mismo le sucedió antes a los conquistadores españoles. Entonces es muy probable que todos estos colapsos hayan sido realmente cambios sociales que se fueron dando a través de la historia. Por ejemplo, al principio de la civilización hubo ciudades gigantescas que florecieron en la región que se conoce como el Petén. Ahí tenemos el sitio del Mirador, que es la imagen que pueden ver arriba a la derecha. Es la pirámide llamada la Danta, posiblemente la más alta del mundo. Tiene 172 metros y aquí hay una comparación con las pirámides de Egipto, con las pirámides de Tikal, etcétera, etcétera. El mirador floreció, como les digo, en la primera época que se llama el preclásico, y en algún momento se abandona, pero la población del mirador funda de alguna forma o se traslada a la zona de Calakmul, ¿sí? Que es la imagen que ven abajo a la derecha. Esa ya es Calakmul en el estado de Campeche, en México. Y también florecen otras ciudades como Tikal, también en el mismo Petén, pero ambas ciudades, Tikal y Calakmul, son posteriores al mirador. Sin embargo, en esa misma época, y aquí es cuando refutamos la idea del viejo y el nuevo imperio, en el norte de la península también habían ciudades enormes, tan grandes casi como el mirador. Una de estas es Izamal, que actualmente es una ciudad moderna. Las grandes construcciones prehispánicas están dentro de la ciudad, entonces no es muy fácil apreciarlo. Pero aquí pueden ver nada más el tamaño que había de la plaza, donde ahora hay una serie de manzanas que se construyeron para hacer más pequeña la plaza, y está circundada por 4 grandes estructuras, de las cuales la llamada Quinichcacmó es la tercera más grande y voluminosa de México. Hay otras ciudades de menores dimensiones que también perduraron en el tiempo, como Uxmal, Tijó, que es donde está la actual Mérida, que prácticamente ya desapareció, y Civichaltún, solo por citar algunos ejemplos. Regresando al Petén, y con respecto al tema de que los mayas eran muy pacíficos, ahora sabemos que eso no es cierto, y esto también tiene mucho que ver con el avance que se ha hecho en la epigrafía, ¿no? En la lectura de la escritura jeroglífica. Ahora sabemos que las ciudades de Calakmul y Tikal mantuvieron un conflicto prolongado, tuvieron guerras, capturaban gobernantes de una ciudad y de otra, los sacrificaban, etcétera, etcétera, y formaban alianzas. En esa época, en la que ya podríamos llamar la época clásica, Tikal de alguna manera establece una alianza con la ciudad más grande de lo que se conoce como Mesoamérica, y en realidad la ciudad más grande de este lado del mundo en esa época, que era Teotihuacán. Teotihuacán es una ciudad enorme que tenía pues toda una serie pues de relaciones con distintas regiones de Mesoamérica, ¿sí? Tenía contacto con muchos pueblos, y de hecho en la ciudad, era una ciudad totalmente cosmopolita, en la cual habían colonias o barrios donde vivía gente de una región o de otra.
Entonces Tikal establece esta relación. Hay una estela que tiene una fecha para el 378 después de Cristo, donde se menciona la llegada de las gentes de Teotihuacán, ¿no? Como que era muy prestigioso tener una relación con con la ciudad más importante, ¿no? Pero el estado, la ciudad-estado de Calakmul, pues tampoco estaba muy contenta con esta y establece alianzas con los vecinos de Tikal y, como les digo, mantienen un conflicto político que dura muchísimos siglos. En Tikal incluso aparecen representaciones de los propios teotihuacanos, como la que se puede ver ahorita en la esquina superior derecha. Si la comparan con el mural teotihuacano que está del lado izquierdo, podrán ver que no hay prácticamente duda de que estamos hablando de teotihuacanos. Entonces, Calakmul trata de cercar el contacto de Tikal con otros pueblos, pero Tikal también tenía aliados. Y además podemos ver en distintas partes del área maya presencia de teotihuacanos, no solamente en Tikal, sino en lugares, por ejemplo, aquí en Quintana Roo, el sitio arqueológico de Xel-Há tiene un mural donde está representado un dios Tlaloc, o sea, el dios de la lluvia teotihuacano. Lo mismo en Palenque. ¿Sí? Es fácil de reconocer a esta deidad porque siempre tiene una especie como de anteojos, ¿sí? Y un tipo de colmillos, ¿sí? Aparte de tener todo un atuendo muy, muy elaborado, que siempre es alusivo al agua. Entonces, por ejemplo, este conflicto político se expande incluso, ¿no? Sitios como Yaxchilán, que es un aliado de Calakmul, controla el tráfico en el río Usumacinta, entra en conflicto con el propio Palenque. Entonces es una historia bastante complicada. Mucha de esta información la sabemos gracias a la epigrafía, pero también los restos materiales nos indican que esto sí ocurrió. También otro factor que causó probablemente el colapso, no solamente en la época clásica, no solamente ciudades como Tikal o Calakmul, sino en distintas épocas, es la sobreexplotación del ambiente. Los mayas tenían la necesidad de deforestar grandes extensiones de selva para poder producir sus alimentos y otras cosas. Y las características del suelo en la península es que es realmente poco fértil. Entonces se tiene que recurrir mucho a la rotación de cultivos. Es decir, tumban un área de selva, la utilizan 2 o 3 años y al cuarto año ya no da la productividad necesaria. Entonces tienen que ir y tumbar otra parte de selva y dejar este otro terreno ya dañado durante 10 o 15 años a que se recupere. Entonces esto a la larga pues ocasiona una desecación, un periodo de sequías prolongadas que posiblemente pues ocasionan que no haya el alimento suficiente y esto consecuentemente va a llevar a un problema social, o sea, la gente cuando tiene hambre pues no va a estar contenta. Si los gobernantes justifican su posición en el poder, incluso como representantes o como los mismos dioses que les dan de comer,
en algún momento, si la gente tiene hambre, les va a decir, oigan, pues ustedes no es cierto lo que están diciendo, ¿no? Y entonces ahí viene un conflicto social, rompe el pueblo con los gobernantes, puede haber que haya una revolución, una guerra o algo así, o simplemente que la gente se vaya y los deje solos a morirse de hambre, porque finalmente los gobernantes es una clase que no produce sus propios alimentos, ¿verdad? Entonces, esa es una de las consecuencias de abusar del medio ambiente. Eh, También, por ejemplo, la gran necesidad de producir cal requiere una gran cantidad de madera. La cal se produce quemando la propia piedra caliza de la que está hecha la península de Yucatán. Entonces, imagínense, si todos los edificios, que de todos los miles de sitios arqueológicos que hay, tenían que tener sus piedras unidas con un mortero a base de cal y recubiertas con un aplanado de estuco que también está hecho a base de cal, y también se usaba la cal incluso para producir, para hacer la masa, para hacer sus alimentos. Entonces, con más razón se apoya esta idea de que deforestaban grandes cantidades de selva. Además, hay otro factor importante, y esto pasa al final de la época clásica. Inicia un periodo entre el 700, 800 al 1000 después de Cristo, donde hay un factor importantísimo, que es precisamente el colapso de Teotihuacán, la ciudad más grande de Mesoamérica. Colapsa Teotihuacán por diversas razones. También hay eh, pues una catástrofe ecológica, cuestiones políticas, etcétera, etcétera. La cuestión es que a más tardar desde el año 750, Teotihuacán es quemado y abandonado. ¿Y qué pasa? Les comenté que Teotihuacán estaba formada por gente de distintos lugares, ¿no? Estaba habitada por gentes de todos lados. Pues la gente se regresa. Imagínense que ahorita colapsara, por ejemplo, la Ciudad de México, ¿no? La Ciudad de México igual es una ciudad cosmopolita, hay gente de muchos lugares, y si colapsara la ciudad, pues mucha gente regresaría a donde están sus familiares en otros lugares, ¿no? Algo así sucedió, la gente emigró. Entonces, algunas ciudades de esta época que estaban probablemente afiliadas también a Teotihuacán se abandonan, se fundan otras nuevas, y algunas que ya estaban simplemente continúan. En este caso, pues tenemos, por ejemplo, a Tula, que probablemente fue una de las causantes de este colapso, Tula en el estado de Hidalgo, que es cuando florece, cuando Teotihuacán cae. Lo mismo que pasa unos años después con Chichén Itzá. Por eso se habla siempre de la presencia de toltecas, pero es un poco más complicado. Ahorita vamos a ver eso. La cuestión es que, regresando a la zona del Petén, cuando pasan todos estos factores, cuando suceden todos estos hechos, se abandonan ciudades como Tikal, Calakmul, muchas otras, ¿y a dónde se va la gente? Pues la gente emigra, y sabemos que mucha gente emigró de la parte hacia el norte, hacia la parte, digamos, sur de Quintana Roo, Campeche, la parte media, y surgen o florecen una serie de ciudades que son completamente diferentes, que traen una arquitectura ya muy diferente, son muy bellos, son sitios que se conocen como de tipo Río Bec, de tipo Chenes, y Puc, más al norte en Yucatán. Entonces, tienen decoraciones así impresionantes, en fin, y todo esto es gracias a una serie de avances que ahorita vamos a ver. En el norte, por ejemplo, la ciudad de Cobá, en Quintana Roo, que para esta época, al final, en el clásico tardío, crea una de las redes de calzadas, o Sacbeob, como se llaman en maya,
más extensas que se conocen. Hay una calzada que tiene 100 kilómetros de largo, ¿sí? Todavía en esta época, en el clásico, los gobernantes mandan a hacer una serie de estelas con los retratos de los mismos gobernantes y una serie de textos jeroglíficos. Hay por lo menos 14 gobernantes conocidos en Cobá, entre el 400 y el 720 después de Cristo, ¿sí? Y todas tienen en común, o casi todas tienen en común, que el gobernante siempre está de pie con una escala mayor que las de las personas que lo rodean, y generalmente estas personas son cautivos, son gentes que están hechas prisioneras, o sea, son hechos prisioneros, probablemente gobernantes de otras ciudades. Entonces esto nos habla también del poco pacifismo que se vivía en esa época, ¿no? En una sociedad bastante difícil. Y Cobá, pues prácticamente es abandonado hacia el 900 después de Cristo, aunque también hay algunas ocupaciones posteriores. Cobá es una ciudad que reproduce de alguna manera el tipo de arquitectura del Petén. Se ve que tiene una relación muy importante con las ciudades de más al sur, pero incluso ya en épocas muy tardías se construyen todavía algunos templos encima de las pirámides que ya estaban en ruinas. Y en el norte, mientras todo esto sucedía, hay un avance tecnológico muy importante. Y este avance tecnológico se da precisamente en las mezclas que usaban para construir. En esta época, ellos creaban una serie de espacios, tanto exteriores como interiores, y al interior usaban un tipo de construcción que denominamos bóveda corbelada o bóveda falsa o arco falso, o más comúnmente conocido como bóveda maya. Esta, este avance tecnológico permite que las construcciones, sobre todo los espacios interiores, fueran cada vez más amplios, más altos. Algunas de las más antiguas se han encontrado en un sitio que se llama Oxquintoc, ¿sí? Donde se empezaron a usar bóvedas que parecían como escaleras invertidas, pero después dio la habilidad a los mayas de crear una serie de espacios, una serie de construcciones, ¿sí? Pues muy avanzadas, hablando tecnológicamente, y además con una gran carga ideológica, con un gran simbolismo. Para explicar esta diferencia, esta foto me gusta mucho, porque aquí podemos ver dos tipos de construcción en un solo edificio. Aquí tenemos lo que llamamos mampostería verdadera, donde la bóveda está hecha con piedras no tan bien labradas, ¿sí? Y el peso del edificio recae en las mismas piedras de vista. Cuando avanza la tecnología en las mezclas, se crea la técnica que llamamos de piedra de recubrimiento tipo PUC, ¿sí? Pero también se utiliza en Chenes y en Río Bec y en otras. Aquí las piedras de vista, que ya están muy bien labradas, no cargan con el peso del edificio. Todo el peso cae dentro del muro interno, dentro del núcleo. Y esta mezcla es tan avanzada que incluso cuando se caen, cuando llegan a colapsarse este tipo de edificios, se caen en secciones completas. O sea, las piedras que están unidas con este mortero, con esta mezcla, no se separan, se caen los pedazos completos del edificio. También en esta misma época, y precisamente a consecuencia de todo este movimiento que se dio posiblemente a causa de la caída de Teotihuacán, empezamos a encontrar evidencias irrefutables
de la llegada de extranjeros. Así como tenemos en épocas anteriores aquellos murales con el dios Tlaloc, con el dios del centro de México, hallazgos como el de la cueva de Balancanché, que está muy cerca de Chichén Itzá, nos indican lo mismo. Empezamos a encontrar gente que ya que traen precisamente a este mismo dios Tlaloc y a otros dioses como la serpiente emplumada, ¿sí? Y aparecen representaciones de estos personajes, de estos guerreros, eran verdaderamente guerreros muy avesados, que ya tienen una indumentaria incluso diferente, ya no parecen tan mayas, ¿no? Este pectoral de concha que se fue hallado en Cabá representa al guerrero con sus lanzas, con sus puntas de lanza, y la concha fue hallada en un cuarto, en un edificio, junto con las puntas de pedernal, de lanzas, ¿sí? Completamente conservadas, perfectamente conservadas, e incluso los cinceles también de pedernal que se usaban para afilar esas puntas. O sea, todo el paquete del guerrero estaba junto. En la otra estela que estamos viendo, que es de Ceibal, digamos, de la zona cercana al Petén, en el río de la Pasión, también empiezan a aparecer ese tipo de personajes, que ya incluso su fisonomía no es maya, si se fijan, podrá haber escritura maya y una indumentaria muy parecida a la de los mayas, pero por ejemplo tiene esta cosa en la nariz, esta nariguera, que está indicando que es una persona distinta, ¿no? Ya no es como los mayas que se representaban en la época clásica. Entonces esta cueva de Balancanché fue muy importante porque se encontró sellada con una gran ofrenda al dios de la lluvia y se fue fechada para más o menos el año 850 después de Cristo, previo al florecimiento de Chichén Itzá. En fechas recientes, con un afán de protagonismo, unos arqueólogos que trabajan para National Geographic dijeron haber encontrado una cueva que tenía incluso más incensarios con la efigie del dios Tlaloc, ¿sí? En esa misma región cercana a Chichén Itzá. Pero esta cueva ya se conocía y de hecho fue hallada en 1966 y el arqueólogo Víctor Segovia, al ver la importancia de la cueva, determinó que era mejor sellarla para protegerla, mantener su identidad, digamos, oculta, ya que la cueva que vimos anteriormente, Balancanché, ya había sido investigada muy a fondo e incluso convertida en un museo in situ, es decir, que es un museo que muestra las ofrendas tal y como se encontraron y que todavía se puede visitar. Muy poca gente visita Balancanché, a pesar de estar a 5 minutos de Chichén Itzá. En esta época, sí también notamos en el norte una gran inestabilidad. No solamente tenemos el abandono de sitios en el sur, en el Petén, o ciudades como Cobá, ¿sí? Pero también muchos de los sitios de las ciudades se fortifican. Aquí tenemos un par de ciudades, de sitios arqueológicos en Yucatán, donde se pueden ver las murallas. O sea, se empiezan a fortificar, precisamente indicándonos una gran inestabilidad política, ¿no? En el panel que se muestra en el lado derecho, pues están representando una serie de cautivos vestidos con pieles de jaguar, y los personajes más grandes que llevan unos tocados muy ostentosos, los tienen capturados, ¿no? Del pelo, de la nuca. Entonces, toda esta época nos está hablando de esta tremenda eh, eh, inestabilidad, de una serie de cambios que se dieron en todo este tiempo. Y es precisamente cuando Chichén Itzá, que también, por cierto, está amurallado, florece, ¿sí?
Chichén Itzá, pues probablemente como asentamiento existe desde tiempos muy antiguos, desde el 500 antes de Cristo, pero es una comunidad muy pequeña. Sin embargo, pues eh, tiene una serie de elementos que atraen a las personas al asentamiento, como los cenotes, la presencia de agua. Ustedes saben que en Yucatán no hay ríos, sino que todo el agua va por debajo a través de la piedra caliza, y donde hay colapsos de esta gran laja, asoma el agua. Entonces es la única fuente de agua que existe. Chichen Itzá está pues más o menos en una posición en medio, cerca de la parte media de la península, y logra un gran control. Y bueno, además atrae una serie, como les decía, de exploradores desde el siglo XIX. ¿Sí? Hubo una gran serie de intervenciones a causa del buen estado de conservación de sus edificios, ¿no? Esto llamó mucho la atención de muchas gentes. Entre ellos, bueno, el CT, pues ha sido investigado, pues realmente investigado en una ocasión, porque a principios del siglo XX, un individuo que se llamaba Edward Thompson, arqueólogo aficionado, diplomático estadounidense, compra Chichén Itzá, y por lo menos entre 1904 y 1910 se dedica prácticamente a saquear el cenote usando dragas, y bueno, también mete un buzo ahí con escafandra y todo, pero logra obtener una serie de artefactos de oro. Pero ojo, el oro que encuentra, Mesoamérica, la orfebrería comienza en épocas muy tardías, precisamente cuando Teotihuacán colapsa, y no es un lugar donde abunde precisamente, y donde se le haya dado un uso como en otros lugares del mundo. Entonces el oro que se encuentra en el cenote de Chichén Itzá es muy probable que provenga de Centroamérica, o del norte de Sudamérica, o del Perú, y es un oro de muy bajo quilataje, y además, como pueden verlo, es pues casi como papel aluminio, muy delgadito. Entonces, como oro realmente no tiene mucho valor que digamos, ¿no? Y es escaso. Entonces, cuando nos dicen que los arqueólogos buscamos oro, pues a mí me da risa, ¿no? Porque si encontráramos oro, pues a lo mejor nos dedicaríamos a otra cosa, ¿no? Pero no, o sea, realmente el oro es escaso y de mala calidad. En este caso, valdría más el trabajo de orfebrería, ¿no? Aquí hay otros discos, también abajo a la derecha, que tienen partes de oro, pero tienen un gran trabajo de otros materiales que también han importados, como la turquesa. Entonces, en la segunda ocasión en que hubo una intervención en el cenote sagrado, fue a finales de la década de los 60, bajo la dirección de Román Piñachán, y ahí pues ya se hizo un trabajo sistemático, arqueológico, ¿no? Con fundamentos, y sí se encontraron una serie de ofrendas, de restos de personas que fueron sacrificados y o depositados en el cenote, ¿no? Bueno, entonces, recientemente se ha hablado también de hallazgos recientes, ¿no? Se hizo mucho escándalo porque se utilizaron técnicas muy novedosas, técnicas geofísicas, de prospección geofísica, y encontraron que el castillo de Chichén tenía construcciones anteriores. Bueno, en primer lugar, déjenme comentarles que una de estas construcciones anteriores, que llamamos subestructuras, fue descubierta en 1932 por José Rosa Peniche, cuando se estaban haciendo los primeros trabajos sistemáticos de investigación y de restauración en Chichén Itzá.
Y utilizando estas técnicas se encuentra una construcción anterior todavía. O sea, los mayas construían una cosa y luego, después de un cierto tiempo, le construían encima y así hasta que llegaban a alcanzar grandes volúmenes de alturas. Son como un pastel. Entonces esto no es realmente nada raro en la arqueología maya. Pueden ver aquí un esquema, por ejemplo, de la pirámide del adivino en Uxmal, donde por lo menos se han identificado 5 etapas constructivas diferentes. O sea, cómo fue creciendo la pirámide del adivino desde, primero era un templo, luego se hizo una pirámide que cubrió el templo y la pirámide se fue haciendo cada vez más grande y se le pusieron más templos encima. Entonces esto no es nada raro. Hay miles de sitios arqueológicos que tienen estos grandes edificios y todos fueron construidos en diversas etapas. Lo que es muy novedoso, pues sí, es que estamos ya avanzando con la técnica de prospección, que en este caso se llama tomografía eléctrica. Y por esta misma técnica, pues también se descubrió, y esto fue también un escándalo en la prensa, que efectivamente la pirámide está construida sobre un cenote oculto. Bueno, en primer lugar, no sabemos si cuando los mayas construyeron la pirámide, el cenote tenía una entrada y escogieron adrede ese lugar para construir la pirámide, porque tendríamos que excavar y encontrar la entrada del cenote, o sea, excavar la pirámide hasta la subestructura más antigua para conocer si realmente es intencional. Aquí abajo a la derecha hay un esquema de cómo es la península de Yucatán. O sea, cómo toda el agua subterránea está por debajo, está hueca, es como una esponja, ¿sí? Tiene una serie de huequitos por todos lados, y donde se cae, donde se rompe, pues es donde aflora el cenote, que se llama. Hay cuevas, hay otros lugares que les llamamos rejolladas, etcétera, o bajos, ¿no? O sea, la caliza es una piedra, pues muy deleble, o sea, muy delicada. Con el agua se disuelve, en fin. Entonces, pues no sería nada raro que la pirámide estuviera construida sobre un cenote. Además, esto no es el único caso. Muchas pirámides que realmente representan una conexión entre lo que ellos creían de cómo era el universo, ¿sí? En cómo la pirámide conectaba el mundo celeste con el inframundo, era una especie de eje, un axis mundi le llamamos, ¿no? Entonces no es tampoco una cosa del otro mundo, pero pues sí, como les digo, la técnica, lo novedoso es que a través de esta técnica de prospección geofísica se logren detectar ya este tipo de oquedades, de huecos, ¿no? Bueno, mucha gente se pregunta, ¿y cómo es que Chichén Itzá, si se fundó por la llegada de extranjeros, alcanzó tanto poder? Si habían miles y miles de pueblos mayas en la península. Bueno, pues Chichén Itzá, una de las cosas que hizo, como muchos de estos gentes que llegaron eran comerciantes, eran viajeros, eran guerreros, eran navegantes, lo que hicieron fue controlar el comercio, una ruta comercial que era marítima, pero de cabotaje, se llama, navegando alrededor de la península. Hay una serie de ciudades portuarias y Chichén Itzá controló todas estas ciudades y además directamente al norte, en la zona más cercana hacia la costa, crea o adapta un islote, lo vuelve una isla artificial que se llama Isla Cerritos, que era el puerto comercial más importante para Chichén Itzá. Entonces aquí llegaban una serie de productos como la obsidiana, el jade, y muchas otras cosas más, pigmentos, ¿no? Minerales, etcétera, que eran importados y que eran para el uso de las élites. Chichén Itzá, a diferencia de las ciudades anteriores, tiene un cambio muy importante en cuanto al gobierno. Si en las ciudades antes, cada ciudad que les llamamos ciudades-estado, tenían una familia, un linaje gobernante, en Chichén Itzá se forma una especie de consejo
integrado por varias de las familias importantes, ¿sí? Y se crea un gobierno, digamos, compartido. Entonces ese es el principal cambio. Y al tener el control sobre las costas, ¿sí? Al no dejar a los demás pueblos tener el acceso directo al comercio, tenía que ser solamente a través de Chichén Itzá. Entonces es así como logran adquirir mayor poder. Si alguien les dice que fueron los extraterrestres los que hicieron que Chichén Itzá fuera una ciudad tan poderosa, nomás no lo crean. O sea, Chichén Itzá, como les digo, viene de una serie de grupos que migran hacia esta zona, que traen una serie de ideas distintas, que también toman ventaja de las ideas que ya existían, ¿sí? Como por ejemplo el culto a la serpiente emplumada que viene desde Teotihuacán o antes, ¿sí? Pero definitivamente esto a mí de los extraterrestres, pues no me convence, ¿no? Digo, los pueblos mesoamericanos tecnológicamente se encuentran en una etapa neolítica, aunque sí lograron tener metales, no los usaban de una forma práctica, realmente todas sus herramientas eran de piedra, ¿sí? Entonces, digo, no es posible que hubieran venido seres con tecnologías avanzadísimas a decirles cómo hacer las cosas, ¿no? Eso sería denigrar también la capacidad del ser humano. Y bueno, dentro de todas estas cosas que se dicen, hay mucho sensacionalismo en la arqueología. Bueno, perdón, hay, por ejemplo, muchas noticias que finalmente, pues, no son ciertas, ¿no? Hace unos años hubo esta noticia del adolescente canadiense que usando una aplicación descubre una ciudad maya desconocida. Cuidado con ese tipo de información, ¿no? ¿Te acuerdas? Es la era de las fake news, ¿no? Finalmente, una serie de académicos, digo, dada la gran difusión que tuvo esto, pues sí tuvieron que protestar y decir su opinión y decir, bueno, pues es que nosotros llevamos años trabajando en esta región, eso que dice el joven adolescente, eh, pues no es cierto, lo que él está identificando usando imágenes satelitales, pues es un sembradío, ¿no? Que a lo mejor hasta era un sembradío de marihuana o algo así. Y bueno, además, una serie de cosas que no vienen al caso, ¿no? De que todo esto era aplicando mapas estelares sobre el planeta, sobre la superficie de la Tierra, en fin, algo que no tiene ningún sustento, ¿no? Pero muchas veces la prensa quiere ser sensacionalista y eh, pues da una serie de datos engañosos, ¿no? Por ejemplo, esta cuestión de que en la costa, en Tulum, en Quintana Roo, está el sitio arqueológico más grande del mundo. No es cierto, o sea, hay un sistema de cuevas sumergidas actualmente, que sí son muy grandes, muy extensas, ¿sí? Que hasta ahorita son las que se han cartografiado, se han hecho los mapas conectando cientos y cientos de kilómetros, y hay muchas evidencias desde la prehistoria, desde el Pleistoceno a la época de los mayas, pero digo, ya que pongan así que hay una pirámide debajo del agua y todo eso, no es cierto, ¿no? Por ejemplo, la misma institución, esta National Geographic, con el afán de vender noticias, falsea la información. Entonces, por ejemplo, es el caso de la famosa Naya, que la ponen como la única y más antigua y primera americana, cuando en realidad los colegas mexicanos han estado durante más de 20 años explorando estas cuevas sumergidas, gracias al avance también en las técnicas de buceo, y han encontrado una serie de individuos que son tan antiguos o más que Naya.
¿sí? Entonces, Naya es una del montón. Realmente lo que estamos encontrando ahora en estas cuevas sumergidas es que en la época del Pleistoceno, cuando la Tierra todavía estaba congelada y los niveles del mar eran más bajos que los actuales, y por lo tanto, estas cuevas actualmente inundadas en esa época estaban secas, habían seres humanos y una fauna que ya está extinta, así como osos y perezosos gigantes y tigres dientes de sable y una serie de animales que ya están extintos que habitaban o que tenían que ver con estas cuevas, ¿no? O sea, si el nivel del mar estaba más abajo, ¿sí? Para encontrar agua, tenían que entrar en estas cuevas secas y durante una profundidad mayor tratar de encontrar el nivel del agua, ¿no? Entonces, ojo con lo que se dice, ¿no? Y en muchos casos, pues sí, como les digo, la tecnología ha avanzado muchísimo en los últimos años. Digo, simplemente un dron que es algo tan común ahorita, pues para mí hace 20 años era el sueño dorado, ¿no? Poder ver desde el aire, estando en la selva, sin saber dónde están los edificios, sin poder ver 10 metros más allá de mis narices, tener un dispositivo que me permitiera ver desde arriba, y más aún ahora tener un escáner que nos permita ver a través de la vegetación, pues sí es un gran avance tecnológico, pero difundir esta información yo considero que es una irresponsabilidad muy grande. Es como este también de la misma institución de National Geographic, que dan a conocer que hay miles y miles y miles y miles de edificios escondidos en la selva y pues el gobierno guatemalteco dice, bueno, ok, muchas gracias, ya dieron a conocer toda esta información, ahora ¿cómo la protegemos? No tenemos recursos para estar vigilando estos miles y miles y miles de edificios. Además, pues les quiero comentar que las técnicas que llamamos de percepción remota, o sea, desde el aire, se utilizan prácticamente desde la Primera Guerra Mundial, con fotografías aéreas. Entonces, en muchos casos, pues sí, la fotografía aérea no puede traspasar la vegetación, pero en casos, por ejemplo, donde en Yucatán, en la década de 1960, muchos de los campos que rodeaban a los pueblos y a las ciudades en el norte de la península, estaba la industria del enequén, del oro verde. Entonces, mucha parte de la selva estaba prácticamente deforestada y con estas imágenes aéreas era fácil ver los edificios arqueológicos. Entonces, digamos que sí, el avance tecnológico con el láser es increíble, pero tampoco es la panacea. Finalmente tenemos, si encontramos vestigios arqueológicos con estas tecnologías, no nada más las dejamos ahí, tenemos que ir a verificar, a ver cuáles son sus características y todo. O sea, siempre tenemos que caminar. La realidad es que en la península se conocen actualmente pues, por ahí de 3.800 sitios, lo pueden ver en este mapa, ¿sí? Y faltan muchísimas áreas todavía por explorar. Las áreas donde no hay puntitos son áreas que realmente no se han explorado bien, ¿sí? Por una serie de circunstancias, pero por lo menos en el caso de México existe este registro público de monumentos y zonas arqueológicos que tienen digamos, la obligación de ir registrando, de ir haciendo un registro público de dónde se encuentran todos estos sitios arqueológicos. Entonces, resumiendo, ya que vimos todo lo que se decían de los mitos, pues sí quisiera yo pues decirles cuáles son las realidades. Número uno, que los mayas no desaparecieron, ellos siguen entre nosotros. Tan solo tomen un directorio telefónico de ciudades como Mérida
o cualquier otra ciudad de la península, y van a ver la gran cantidad de descendientes de mayas que todavía están entre nosotros. La lengua maya se sigue utilizando, incluso en la península hay estaciones de radio o incluso televisoras en las que se habla en maya, ¿sí? Hay muchísimos dialectos de la lengua maya en Chiapas, en Guatemala, ¿sí? Ahora, la segunda es que tampoco fueron ni siguen siendo pacíficos. Los mayas son un pueblo que tradicionalmente lucha por sus derechos, ¿sí? Sabemos, aparte de todos los colapsos que hemos visto, ya en la colonia, por ejemplo, cuando que ni siquiera los europeos lograron conquistar totalmente el área maya, hubieron una serie de rebeliones, ¿no? Y la última muy fuerte, pues fue la guerra de castas, que fue una guerra que duró prácticamente 50 años, ¿no? En Quintana Roo, contra el gobierno de México. El siguiente es que no existieron imperios. Se organizaban en ciudades-estado, como les dije, generalmente gobernados por un linaje, y cuando hubo una ciudad cosmopolita como Chichén Itzá, sí hubo cambios en la forma de gobernar, se crearon estos consejos, pero no se consideran un imperio. Si ustedes piensan, por ejemplo, en los mexicas, como mal llamados aztecas, en el centro de México, cuando llega Hernán Cortés a conquistar, lo primero que hace es capturar al emperador, o lo que ellos llamaban emperador, que era Moctezuma. Y en este caso, el proceso de conquista del centro de México dura unos 3 años, mientras que la península, digo, además de que no existía lo que más interesaba a los europeos, que era el oro, la abundancia de oro, pero el proceso de conquista de la península dura 20 años. Entonces, ¿por qué? Porque no había un emperador a quien capturar. La siguiente realidad es que los arqueólogos buscamos datos, no oro. Tampoco nos quedamos con los hallazgos. Lo que hacemos es estudiarlos e interpretarlos. La ciencia no trata de encontrar lo más, o sea, lo más antiguo, lo más grande, etcétera, sino de aportar conocimientos. Y finalmente, los alienígenas no tienen nada que ver con el desarrollo de las civilizaciones. Los seres humanos somos seres muy capaces. Y bueno, pues con esto me despido y pues los invito a tomar el curso, la especialidad de Historia y Arqueología Maya en la universidad en línea, en la Universidad Docents. Les agradezco mucho su tiempo y pues quedamos en contacto esperando contar con su amable atención en otra ocasión. Hasta luego, que pasen muy buenas noches.